3 Parte del comentario de la fábula El león y el ratón. Periódico Mediterráneo Digital. Marruecos legaliza el matrimonio de hombres con menores de edad por el bien de las niñas. Esto se llama respetar los derechos de la niña. Cara llorando a mares. Cara haciendo pucheros. Tengan en cuenta que Marruecos es el país musulmán más cercano a España. De los extremistas islámicos que los tenemos ahí al lado, estaría bien que Europa pensara que Ceuta, Melilla, Puerto de Algeciras, Málaga, Almería, Motril, Granada, Canarias y Baleares necesitaría un refuerzo con la nueva policía que se ha creado debido a la cercanía que tenemos con el norte de África y a la expansión de los extremistas musulmanes en el norte de África. Asimismo todos los aeropuertos, porque todos los países del mundo no quitan los paquetes turísticos que hay hacia todos los países musulmanes, en protesta por la falta de derechos humanos que hay hacia las niñas y las mujeres, por ir cubiertas, no tener derecho a elegir marido y en muchos casos son obligadas a casarse, para quitar la dote que utilizan para darle valor a la mujer como si fuese un objeto o porque son vendidas sin más, sin valor. Todas aquellas mujeres y niños que son violadas porque el marido tiene ganas de tener sexo mientras ellas no quieren, en general a la falta de derechos humanos para los niños, las niñas y las mujeres, no volver a hacer ningún nuevo negocio con ninguno de los países de origen musulmán, islámico, y que además su población es de mayoría musulmana e islámica, para hacer nuevas infraestructuras aunque al mundo occidental le facilitará las cosas. Dejar también de traer a Europa el gas y el petróleo de esos países, entre otras cosas porque aquí ya tenemos otras energías más limpias que esas dos y que se pueden poner en práctica. Fíjense si les doy valor a las mujeres, valor, que por otro lado veo que en el fondo no nos dan los políticos en general, pues en la mayoría de los puestos de relevancia sigue habiendo hombres. Si nos lo dieran, esto lo hubieran hecho hace tiempo. Periódico El Economista. Una empresa española lanza al mercado el primer vehículo solar del mundo 20 de diciembre de 2015. La cooperativa malagueña Bovelo ha lanzado al mercado el primer vehículo solar del mundo, MO, un automóvil biplaza provisto además de materiales que se regeneran con el tiempo, como los derivados de la madera. El vehículo está pensado principalmente para entornos urbanos, alcanza una velocidad máxima de 50 km por hora, tiene una autonomía de 50-90 kilómetros y se puede adquirir por 4.500 euros masiva, ha explicado el director de investigación, desarrollo e innovación de Bovelo, Gonzalo Chomón. El tiempo de carga con luz natural oscila entre 2 o 3 días y, si se enchufa a la corriente eléctrica, en una hora se obtiene alrededor de un 90% de la batería, ha añadido. Periódico El Mundo. Crean la batería que carga el coche en 8 minutos gracias al grafeno Grapenano. Gravat Energy y la Universidad de Córdoba envían ya la tecnología a clientes. Estas celdas de polímero de grafeno dan a Lecar una autonomía de 1000 kilómetros. Estas baterías triplican la potencia de las de ion litio y reducen su precio un 77%. M. Clement. 4 de diciembre de 2014. ¿Por qué no lo fomentamos? Mejoramos estos coches y nos olvidamos del petróleo. No queremos mejorar la contaminación de las ciudades, a hacerlo más grande. Tenemos la oportunidad de evitar más contaminación por la polución del uso de los coches, motos, camiones, y otros transportes. Supongo que esto provocaría que el precio de la luz bajase, primero porque la usaremos más, segundo porque comenzaríamos a usar la luz incluso de nuestras casas con mayor eficiencia. Pudiera ser que nos empezáramos a plantear la utilización de contadores de la luz, con el mismo mecanismo de los móviles de tarjeta de prepago, recargable, como se hace en muchos países del mundo. Sigo diciendo que mientras que no consigamos que todos los españoles que no tenemos trabajo y muchos otros no tienen casa porque los desahucios, que no admitamos más refugiados, y cuando admitamos al menos aquí en España que sean cristianos, los musulmanes que los admitan los países musulmanes, quienes y por qué han provocado las guerras en Irak, Afganistán, Siria y otros países de África más cercanos a España. Andalucía cerca al 1.000.000 de parados, desempleo. La región de España y de Europa con mayor índice de desempleo está provocado desahucios, que las personas tengan que ir a pedir ayudas de comida, vestido, zapatos a ONGs. Además provocar que a los andaluces se nos conozca con el sobrenombre de vagos, culpa de nuestros gobernantes autonómicos.
Otro tema, ataque a la embajada española. Periódico El País. Los talibanes matan a 2 policías españoles de la embajada en Kabul. Isidro Gavino falleció víctima del coche bomba que explotó en la puerta de la legación y, después, Jorge García Tudela murió víctima de los disparos de los 2 talibanes 12 de diciembre de 2015. Quizá este ataque en la embajada en Kabul y que murieron guardias civiles y otros compatriotas puede tener que ver con, periódico laestrelladigital.com 15 de diciembre de 2015. La Guardia Civil investiga un ataque contra una estación del Sirio en Conil el pasado 12 de diciembre. La estación costera que se encarga de vigilar la entrada de droga a inmigrantes ilegales fue atacada por un todoterreno cargado de bidones de gasolina. La Guardia Civil cree que es un sabotaje de un grupo de narcotraficantes, por controlar la inmigración ilegal, el narcotráfico y deshacer dichos grupos delincuentes y que pienso yo que son los que en parte financian a los grupos terroristas islámicos empezando por el norte de África, Marruecos, Sáhara o Sahel. Manos aplaudiendo, manos aplaudiendo, manos aplaudiendo, por la Guardia Civil, aunque la reparación nos cueste muchos millones de euros. Descansen en paz los guardias civiles y los demás fallecidos. Página web niunpasoatrás.org. Grito de alerta a una musulmana convertida al catolicismo. Sabatina James. Europa no puede acoger a los musulmanes radicales si quiere salvaguardar los derechos humanos. Sabatina James es una militante pakistano-austríaca por los derechos del hombre, convertida al catolicismo. Escapó por poco a un matrimonio forzado con uno de sus primos en Pakistán, que abusó sexualmente de ella de manera repetida. Amenazada de muerte por su propia familia a causa de su conversión, Sabatina James vive desde 2004 con alta protección las 24 horas del día. Fundó en 2006 la organización caritativa Sabatina, que ayuda a las musulmanas que no desean un matrimonio forzado. Ella asegura a las víctimas la posibilidad de huir, ayuda jurídica y psicológica. Esta ex musulmana ha expresado recientemente importantes críticas hacia la gestión alemana de la crisis de los migrantes. Según informa la agencia católica austríaca CAT.net, ella ha recordado las amenazas reales de una inmigración musulmana incontrolada llegada de países no democráticos. Ella expresa sus inquietudes de manera clara, chocando con la moderación habitual de los católicos del otro lado del Rin. En una entrevista al Neuen Osnabrücker Zeitung, Sabatina plantea, debemos preguntarnos 2 cuestiones. ¿Queremos seguir preservando los derechos del hombre en Alemania? ¿Podemos dejar que Alemania se convierta en un país mayoritariamente musulmán? Dar un pasaporte a todos los refugiados sin asegurarse de que sean capaces de ser demócratas y de saber si están o no dispuestos a usar la violencia es una política irresponsable teniendo presentes los derechos humanos, afirma. Si resulta que podríamos encontrar en medio de ellos islamistas violentos, relacionados o no con el ISIS, Alemania no puede negarse a asumir esa responsabilidad, el equivalente a un pueblo cada mes. Ella continúa diciendo que si, en los próximos 10 años, llegan más de 10 millones de musulmanes, podrían constituir la mayoría de su grupo generacional. Es precisamente la actual tasa de llegadas. Además, la tasa de natalidad alemana es considerablemente baja. Podría ser el caso si uno se niega a regular la inmigración. Solo en el mes de noviembre, se superó el número de 180.000 refugiados en tan solo 3 semanas. Es decir, la población de una ciudad de tamaño medio más cada mes, lo que puede transformar radicalmente la sociedad alemana. Esto no es una fantasía sino simplemente la realidad. Muchos críticos, incluso procedentes de la izquierda, están comenzando a levantar la voz en Alemania. Para ella es inadmisible que los jóvenes violentos que atacan a los cristianos, a los yazidíes o a los musulmanes demócratas, puedan quedarse en Alemania. Tienen que irse. Es impensable concederles derecho de asilo. Es un grave error y una ilusión demasiado bonita, según ella, presuponer que todos los refugiados comparten los valores democráticos. Han nacido en países como Siria, Afganistán o el Pakistán que ella bien conoce, con la idea de que las mujeres no tienen los mismos derechos ni la misma dignidad que los hombres, y que los no musulmanes no son completamente seres humanos. Protegerse de los predicadores radicales. Sabatina James critica también que Alemania no ponga limitaciones a los predicadores más radicales.
Les dejamos hacer, y nos sorprende que los jóvenes los sigan. Conoce a personas arrepentidas del movimiento salafista, y sabe que se trata de personas en busca de Dios. Esta es también una prueba de la triste situación de las iglesias en Alemania según la joven. Se ha vuelto más común hoy en día en las calles alemanas encontrar a un salafista distribuyendo el Corán que a un cristiano explicando el sermón montaña y diciendo las palabras fuertes de Cristo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os calumnian y os persiguen. Y para salvaguardar los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, y los valores del mismo sermón de la montaña, Alemania no puede aceptar a cualquiera. La garantía de la naturaleza democrática de este país es probable que se reduzca al mínimo si Alemania no cambia de rumbo. http://es.aletea.org/201-barra-1-barra-de-015-musulmana-conversia-al-catolicismo, periódico El Confidencial. La Corte Europea de Derechos Humanos respalda la prohibición de Francia al uso del velo islámico en el caso de una trabajadora social que perdió su empleo en un hospital porque no quiso quitárselo. 26 de noviembre de 2015. Noticialainformación.com. Andalucía admite la validez del matrimonio polígamo para cobrar pensión de viudedad. Juan Bosco Martín Algarra, 3 de diciembre de 2015. Hiperlink https://www.meneame.net/backend/media /vert_2052358#VRSION_0TS_1146446 El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó el recurso interpuesto por una ciudadana marroquí que se quedó viuda. Según el TSJ, aunque se trataba de la segunda esposa, y casada por un rito musulmán, el matrimonio era legítimo. O sea que nos está costando pagar las pensiones de una viudedad y encima abrimos la puerta a la poligamia. Y si está en edad de trabajar, que trabaje. Que las pidan a sus países de origen y no a nosotros. Los recursos de Andalucía no son ilimitados y además es una forma de imponer una religión que no es la cristiana. Periódico eldiario.es. Algunos no están preparados para ver a una mujer musulmana con hijab en un parlamento español. En Ceuta, como en la mayoría de las ciudades del país, gobierno del PP y exclusión social suelen ir de la mano, denuncia Fátima Medosain, diputada autonómica. La primera en la historia de Ceuta en tomar posesión cubierta con hijab. Una carta publicada en un diario ceutí critica a la diputada y alerta del aumento de musulmanes en la ciudad debido al vientre de las mujeres del grupo étnico musulmán. En su país de origen permiten a una mujer ir al parlamento sin el niqab, hijab o burka. Periódico 20 minutos. La Comisión Islámica pide a los 700.000 votantes musulmanes que piensen en acuerdos hijab. 17 de diciembre de 2015. La CIA apunta que el electorado deberá evaluar libremente los programas para decidir su voto. Les invita a considerar qué candidaturas anuncian políticas contrarias a la libertad religiosa y a la neutralidad estatal y cuáles no. Comisión Islámica de España, CIE, invita a los 700.000 musulmanes españoles que están llamados a votar el próximo domingo 20 de diciembre en las elecciones generales que no se abstengan y tengan en cuenta a la hora de votar qué candidatos defienden sus derechos y qué otros llevan en sus programas el incumplimiento de los acuerdos con las confesiones religiosas o iniciativas contra los centros de culto, los profesores de religión islámica o la visibilidad del hijab. Debemos ser conscientes de quiénes son. De entre los candidatos presentados a las elecciones generales debemos ser conscientes de quiénes son. De entre los candidatos presentados a las elecciones generales, los que incluyen en sus programas el incumplimiento de acuerdos de cooperación constitucionales, o iniciativas de restricción de derechos a nuestra comunidad religiosa, ya sea contra nuestros centros de culto y cementerios, contra la contratación de profesores de religión, o contra la visibilidad de la vocación femenina con el hijab en las aulas o en sociedad, ha indicado el presidente de la Comisión Islámica de España. Asimismo, según ha indicado Europa Press, invita a los musulmanes a orientar su voto hacia aquellos candidatos que sí les han otorgado sus derechos igualitarios, sin discriminación,
también a la enseñanza religiosa. Un 40% del total de los 1,8 millones de habitantes musulmanes en España son ciudadanos de pleno derecho y, por tanto, están llamados a votar en estos comicios. Somos parte integrante de la sociedad española, y nos importan y afectan las resoluciones de los legisladores electos y las políticas y tomas de decisiones desde los cargos estatales que se derivarán del gobierno, explican. Tatari apunta que tienen las mismas preocupaciones que cualquier español sobre vivienda y empleo, precios y sueldos, sobre las políticas de familia y pide a los musulmanes que también valoren cómo abordan los candidatos estos asuntos sociales. Pero, en su caso, además los invita a considerar qué candidaturas anuncian políticas contrarias a la libertad religiosa y a la neutralidad estatal y cuáles no. En cualquier caso, y ya que la composición de las listas electorales de cada partido político presentadas por cada una de las 52 circunscripciones provinciales puede ser dispar, la CIE apunta que el electorado deberá evaluar libremente los programas para decidir su voto. Además, Tatari recuerda que en esta ocasión hay candidatos con una larga trayectoria política bien conocida, incluidos en este grupo, según matiza, los que prometen y no cumplen, y otros candidatos menos conocidos sobre los que habrá que recabar el máximo de información. De esta forma, considera que los ciudadanos podrán hacer una libre elección responsable. Finalmente, el presidente de la CIE anima a los musulmanes a ir a votar porque, según recuerda, la abstención y el voto nulo no se cuentan para el reparto de escaños y el voto en blanco se computa para el porcentaje en el reparto. Animamos a participar en estos comicios a todos los musulmanes en Irak para votar para que ejerzan su derecho y se expresen libremente como cualquier otro conciudadano. Participemos, aportemos nuestro voto, subraya. Otro tema, Podemos como va a firmar el acuerdo antes terrorista entre los partidos y, periódico La Gaceta, en contra de la política de dispersión. Podemos considera a los presos de ETA como víctimas de Estado. Las madres de 2 presos de ETA comparecieron en el Parlamento de Navarra para mostrar su desesperación aunque sin hacer mención a las víctimas que dejaron sus hijos. Fátima G. Manzano 17 de diciembre de 2015, 9 elmicrolector.org. Extremistas roban grandes cantidades de armas químicas en Libia, añadió. Desde Libia hasta Marruecos, solo hay 2 países, Argelia y Túnez. Desierto del Sáhara Hiperlink https://elmicrolector.files.wordpress.com/2015/12/Abreu-7 B6JPG. Los extremistas en Libia han robado grandes cantidades de gas sarín. Encontraron el gas nervioso almacenado en depósitos en el sur de Libia y los han pasado de contrabando a las ciudades del norte, incluyendo Trípoli, según informó un cercano colaborador y primo del fallecido líder libio Muammar Gaddafi durante una entrevista. Pues señores, lo tenemos al lado, pues hasta llegar a España solo tienen que pasar por Argelia y Marruecos, además de Libia, Túnez y Argelia, es decir el desierto de Sáhara, y como en tantos otros comentarios he dicho, todo esto sucedió mientras los musulmanes, 711, 1492, Edad Media, estuvieron en España dentro de sus dominios o territorios, Califato de Granada, de Córdoba y otros reinos musulmanes, y a los cristianos que habitaban en sus territorios los llamaban mozárabes y les obligaban a pagar un impuesto llamado jizya. Además hablan árabe, visten ropas similares, incluso llegan a no comer cerdo, pero siguen siendo católicos. En un principio están tolerados, aunque tienen que pagar impuestos extraordinarios de los que estaban exentos los musulmanes. En los siglos 9 y 10, se produjeron campañas de conversión al Islam, los muladíes, españoles convertidos al Islam. La tolerancia religiosa concluye con la llegada de los almorávides, 1090, 1172, y almohades, 1072, 1224, dominaron el norte de África, el sur de la península ibérica, desde Marruecos, Libia, Túnez, Siria, Irak, Irán, Pakistán y otros sitios de Medio Oriente. Actualmente grupos como Al-Qaeda, Estado Islámico, y otros grupos extremistas, momento en el que los mozárabes tienen que optar entre la conversión o el éxodo. Refugiados cristianos, al norte donde se encuentran los reinos cristianos, en el Ando desde el punto de vista cristiano,
y en la actualidad son las autonomías, que lleva bajo las normas cristianas de vestimenta, de religión y costumbres. Lo que está pasando ahora, señoras, esto también es educación, concienciación y protección de nuestros valores, libertad para la mujer, igualdad, y fraternidad, cultura y religión cristianas. Según lo dicho más arriba, no pueden realizar rituales religiosos en público. Deben guiarse según el Código de Vestimenta y de Comercio de Estado Islámico. Este código de vestimenta es el del Islam. En el caso de las mujeres cristianas, en la Edad Media las mujeres cristianas utilizaban para distinguirse de las musulmanas la siguiente vestimenta, la que actualmente está solo reservada para la reina de España, para los eventos religiosos y con su santidad el Papa. Traje de mantilla blanca, solo que entonces no solo era mantilla blanca y vestidos hasta los tobillos y mangas largas, y cualquier color, y la mantilla o pañuelo de la cabeza blanco, a excepción de la mantilla de luto que era negra y vestido de boda negro. Este vestido de boda ha perdurado hasta casi nuestros días, pues la foto de boda de mi abuela iba con vestido negro. Y tanto entonces como ahora el traje musulmán es de luto es blanco. Queremos volver tantos siglos atrás, 6 o 7, sería un retroceso mayor aún para en los derechos de la mujer, de la niña, en el caso que si se invirtiera la pirámide, y hubiera en España más musulmanes que cristianos y en general en Europa. Hagámoslo aquí en España. Debemos de prohibir que los tenemos aquí al lado de España.